corazón? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, ya tenemos, por ejemplo, arritmias cardíacas. ¿Tendríamos ese diagnóstico de arritmia cardíaca? No. ¿Por qué? Pasa el temblor. ¿Y qué ocurre con nuestro corazón? Vuelve a su estado normal. Si se acelera el corazón, ¿qué pasa con nuestra presión? ¿Se incrementa o se reduce? Se incrementa. Se incrementa. Claro. Pero si pasa el temblorcito, ¿seguirá elevado nuestra presión arterial? No. ¿Eso qué demuestra entonces? Que esta hipertensión o esta taquicardia se ha generado por un estímulo externo, un movimiento sísmico, ¿sí o no? ¿Eso qué demuestra? Que si ha ocurrido cambios en el interior de nuestro organismo se va a recuperar, es decir, vuelve a su estado natural. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Oye, a mi familiar que tiene hipertensión, no le des emociones fuertes. ¿Por qué? Porque esas emociones fuertes pueden elevar la presión. Pero si ya es hipertenso, oye, eso no conviene. Ah, ya. ¿Verdad? Por supuesto. Entonces, ¿eso qué significa? Que el médico tiene la gran responsabilidad de someter a las pruebas de diagnóstico para determinar si en realidad es o no hipertenso. Pero no solo es necesario determinarlo, sino en qué grado o estadio se encuentra. Si es una hipertensión que está empezando, muchas veces se le llama, ¿sí?, prehipertensión o hipertensión leve. ¿Qué significa? Inclusive los signos y síntomas no son muy evidentes. ¿Quién sabe? Está avanzando un poquito y se encuentra dentro de la hipertensión moderada. Ah, ya. Y si ya está bien avanzado, en una hipertensión grave o severa. Eso es responsabilidad del médico. Nosotros no. No. Eso no es nuestra función. No. Orientar sobre los medicamentos prescritos por el cardiólogo, eso sí. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ya lo tenemos muy claro. ¿Sí? Resulta que la presión o hipertensión tiene por definición el incremento de la tensión arterial. Y como máximo, debe de encontrarse hasta 120/80 o matemática elemental, 12/8. ¿Listo? Eso es lo que idealmente debemos de tener. Claro, pero no es 100% exacto para todos. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que el médico cardiólogo tiene que determinar en este caso particular, ¿qué cosa? ¿Cuál es la hipertensión basal de este paciente? Basal, ¿qué significa? Lo normal para este paciente no significa que sea idéntico para este otro paciente. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero las causas, estimados estudiantes, de la hipertensión arterial es multifactorial, o sea, hay múltiples factores que pueden contribuir que a la larga el paciente desarrolle esta hipertensión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que la presión arterial y tensión arterial son dos cosas completamente diferentes, pero ambas son fuerzas, como si fuese física, ¿no? Ustedes recordarán en física, frente a una acción, ¿qué cosa hay? Reacción. Frente a una acción, una reacción. Lógico. Si tú golpeas con tu mano la pared, ¿por qué no se hunde la pared si le estás ejerciendo una fuerza? Porque la fuerza de tu mano es neutralizada por la fuerza de la pared. Son idénticas, ¿sí o no? Eso es física elemental. Ahí hay un X, pero si agarro una comba que usan los albañiles, y le doy con una fuerza a la pared, ¿no se rompe? ¿Qué significa? Que la fuerza de la comba es superior a la fuerza de la pared y se rompe, pues. Pero yo te pregunto, oye, mira, a ver,
estas fuerzas que está mencionando nos acaba de decir que tiene relación con la tensión y la presión. O sea, no es lo mismo, no. Pero veamos qué significa cada uno. Seguir muy lejos, cuando uno echa agüita a su jardín con la ayuda de la manguera. ¿Has visto? Antes de abrir el caño, la manguera, ¿cómo está? Flácido, ¿sí o no? ¿Verdad? Y cuando abres el caño, la fuerza del agua no lo tensiona a la manguera, ¿sí o no? Claro. Con la particularidad que la manguera adopta su tamaño final. No crece como un globo, ¿sí o no? ¿Qué significa? ¿Por qué no crece tanto la manguera? Porque la fuerza de la manguera sobre el agua es exactamente igual a la fuerza del agua sobre la manguera. ¿Qué, profesor? O sea, ¿hay fuerza de agua sobre la manguera y fuerza de la manguera sobre el agua? Sí. Y eso mismo ocurre en nuestros vasos. ¿Y qué pasaría si no ocurriese? ¿No es cierto que se podría romper nuestros vasos? Lógico, pues. Imagínate que se rompe un vasito del cerebro que es tan pequeñito. Se puede dar, habrán escuchado ustedes, el aneurisma. Ah, ya. ¿Eso qué demuestra entonces? Que la tensión arterial y la presión arterial tienen que encontrarse siempre en equilibrio. ¿Y qué cosa es la tensión arterial? Es una fuerza, es una presión que ejerce los vasos sobre la sangre. Simple. Fuerza que ejerce los vasos sobre la sangre. Ah, ¿y qué cosa es la presión? Lo contrario. Ya, profesor. Entonces, eso que demuestra entre ambas fuerzas debe de existir, existe un equilibrio. Y si hay un equilibrio entre ambas fuerzas, ¿qué significa? Que se mantendrá estable, ¿qué cosa? Nuestra presión arterial. Pero resulta que tenemos una presión de 120 y una presión de 80, como lo hemos visto. Y ella tiene íntima relación con dos tipos de fuerzas que están relacionadas con la capacidad funcional de nuestro corazón o miocardio. Nuestro corazón es como un globo, ¿sí o no? Se llena de sangre, por lo tanto se va a ensanchar o dilatar. Y luego, ¿acaso la sangre se queda ahí? No, se va a contraer, ¿para qué? Para expulsar la sangre. ¿Sí o no? ¿Eso qué significa? Que nuestro corazón cumple la función de irrigar sangre a todo nuestro organismo, a todos los órganos y tejidos. ¿Y para eso qué necesita? Dilatarse para llenarse de sangre y contraerse para expulsar la sangre. Pero para no decir dilatarse, contraerse, mejor usamos estos términos. Presión sistólica y presión diastólica. La presión sistólica es aquella fuerza que ejerce el corazón para contraerse y expulsar todo su contenido, es decir, sangre. Ajá, ya está. O sea, está lleno de sangre en nuestro corazoncito y a la hora de contraerse, expulsa la sangre. Tiene que ser una fuerza superior, o sea, mayor. Y como máximo debe de ser hasta 120. ¿Qué significa? Que si es menos, sería lo ideal. Pero si es más, eso no conviene. Porque si se incrementa, empieza a generarse la hipertensión. ¿De qué tipo? Sistólica. Ah, mire, y ahí nace, pues. Tienes una hipertensión sistólica. ¿Qué significa? Que la presión sistólica de tu corazoncito es la que esté elevada. Pero, así como expulsa la sangre da una vuelta de 360 grados y retorna luego al corazón, ¿sí o no? Al miocardio. Lógico, porque nuestra irrigación es un circuito cerrado. El sistema circulatorio es un circuito cerrado. ¿Sí o no? Claro, pues.
¿Eso qué demuestra entonces? Si se ha contraído, está flaquito el corazón, porque ya no hay sangre. Pero retorna. Y para retornar, ¿qué tiene que pasar con el corazón? Tiene que aceptar la llegada de la sangre. Por lo tanto, se va a abrir, se va a dilatar. ¿Estamos de acuerdo? Y esa dilatación requiere también ¿de qué? De una fuerza llamada presión diastólica, pero es menor que la anterior, hasta 80 milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Hasta 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, te das cuenta, aquí el corazón se ha contraído. Está un poquito más delgado que este mismo corazón. Es el mismo corazón, ¿eh? Pero con la diferencia que está retornando la sangre. Aquí está saliendo la sangre. Ambas presiones son necesarias. Por lo tanto, ¿cuál es lo normal de presión que debemos de tener? 120 sobre 80 o 12 sobre 8. Pero si se eleva una de las dos, podrá generarse una presión sistólica o una presión diastólica. Pero es responsabilidad del médico, como ya se explicó, determinar qué tipo de presión alta tiene. Ahora vamos a ver este pequeño video que nos permite conocer un poco más acerca de esta patología. Recording stop. Antes de ello, he detenido la grabación porque quiero ver si se ve o no se ve. Ahí está el problema. No quiere abrir. Un segundito, por favor. Ya le damos opción. Felizmente la tecnología nos ayuda y por supuesto podemos usar directamente el YouTube, ¿no? Y a través de él conocer lo que queremos. Listo. Voy a compartir entonces, ¿ya? El YouTube. Porque no se puede ver en este caso directo de la PPT. Ya. ¿Me confirman si observa el YouTube? Sí, profesor. Ya. Perfecto. Presten mucha atención, ¿ok? Recording in progress. La presión arterial alta o hipertensión es una condición común en la que la fuerza de la sangre en las paredes de sus arterias es demasiado alta. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan la sangre desde su corazón para suministrar sus tejidos con oxígeno y nutrientes. En su corazón, dos cámaras, llamadas ventrículos, se contraen con cada latido para empujar la sangre hacia sus pulmones y a través de sus arterias a su cuerpo. A medida que la sangre fluye a través de ellas, tres factores principales afectan la presión de sus paredes arteriales. El primero es el gasto cardíaco o el monto de sangre que sus ventrículos sacan de su corazón cada minuto. Su presión arterial sube a medida que el gasto cardíaco aumenta. El segundo factor que afecta su presión arterial es el volumen sanguíneo o el monto total de sangre en su cuerpo. La presión arterial también se eleva a medida que se incrementa el volumen sanguíneo. El tercer factor que afecta su presión arterial es la resistencia, que es cualquier cosa que trabaja contra el flujo sanguíneo a través de sus arterias. Diversos factores contribuyen a la resistencia. Un factor de resistencia es la flexibilidad de su pared arterial. Las arterias saludables se expanden con cada latido para reducir la presión sanguínea en la pared. Otro factor de resistencia es el diámetro de sus arterias. Su cuerpo es capaz de incrementar el diámetro de sus arterias para reducir su presión sanguínea o reducir el diámetro para elevar su presión sanguínea. Un tercer factor de resistencia es la viscosidad sanguínea o engrosamiento. En su sangre, más partículas como proteínas y grasas incrementan la viscosidad. Si su sangre es más espesa, su presión sanguínea se eleva a medida que su corazón trabaja más duro para empujarla a través de sus arterias. Su presión arterial puede ser medida con un dispositivo llamado un esfigmomanómetro o tensiómetro.
Cuando su corazón late, la presión de la sangre en las paredes de sus arterias es llamada presión sistólica. Cuando su corazón se relaja entre latidos, la presión en la pared arterial es llamada presión diastólica. Si bien su tensión arterial puede cambiar a lo largo del día, lo ideal es que sea inferior a 120 milímetros de mercurio para la tensión sistólica y menor a 80 milímetros de mercurio para presión diastólica. Si su tensión sistólica con frecuencia se mantiene por encima de 130 o su tensión diastólica con frecuencia se mantiene por encima de 80, usted sufre de tensión arterial alta. Con el tiempo, la presión arterial alta dañará las paredes de sus arterias. Su pared arterial puede debilitarse y formar un engrandecimiento llamado un aneurisma, o la pared puede explotar y sangrar en el tejido que se encuentra alrededor. Pequeñas lágrimas en su pared arterial pueden atraer ciertas sustancias en su sangre, como colesterol, grasas y calcio, para formar una acumulación llamada una placa. El flujo sanguíneo a través de su arteria disminuye a medida que la placa se agranda. Las células sanguíneas pueden pegarse a la placa y formar montículos sólidos, llamados coágulos, reduciendo o bloqueando completamente su flujo sanguíneo. El daño a sus arterias eleva su presión arterial incluso más, haciendo que su corazón lata con mayor fuerza. El daño arterial y el flujo sanguíneo reducido pueden conducir a condiciones como un derrame cerebral, ataque al corazón o enfermedad renal. En la mayoría de casos, la presión arterial alta o hipertensión es desconocida. Este tipo de presión arterial alta es llamada primaria o hipertensión esencial. El tratamiento para la hipertensión esencial incluye cambios en el estilo de vida, como comer una dieta saludable. Si usted es sensible al sodio en la sal, su médico puede recomendar limitar su consumo de sal y alimentos altamente procesados. El sodio puede provocar que su cuerpo retenga agua, lo que incrementa tanto su volumen sanguíneo como su presión arterial. Otros cambios de estilo de vida que pueden reducir la presión arterial incluye evitar consumo de alcohol excesivo, realizar ejercicio regular, perder peso si está con sobrepeso y dejar de fumar. Su médico puede también recomendar medicamentos que actúan en sus riñones, vasos sanguíneos o corazón para ayudar a reducir su presión arterial. Diuréticos, comúnmente llamados pastillas de agua, provocan que sus riñones muevan más sal y agua de su sangre a su orina, lo que reduce su volumen y presión arterial. Los bloqueadores beta reducen la carga de trabajo en su corazón, disminuyendo la tasa de sus latidos y la fuerza de las contracciones de su corazón. Los diversos tipos de medicamentos actúan de forma directa o indirecta para reducir su presión arterial, relajando sus vasos sanguíneos que incrementan el diámetro. Estos medicamentos incluyen inhibidores ACE, bloqueadores receptores 2-angiotensina, bloqueadores del canal de calcio y vasodilatadores de actuación directa. Muy bien, estimados estudiantes, a través de este videíto hemos visto muchas cosas que a continuación vamos a comentar. Recording Para stop. ello dejamos de compartir el YouTube y por supuesto retornamos a nuestra PPT. Recording in progress. ¿Qué hemos visto a través de este video? Muchas cositas, ¿verdad? Que definitivamente la presión arterial elevada puede ser desencadenada por múltiples factores. Lo dijo claramente. Por aumento del gasto cardíaco, por aumento de la resistencia vascular periférica.
Y cuando esta se incrementa por encima, inclusive dice, no, de 130, ya es hipertensión. O sea, menos de 120 o hasta 120 es normal. También nos dice que hay hipertensión primaria o esencial, hipertensión secundaria. Por supuesto, eso lo determina el médico tratante. Pero lo más importante, la parte de la estrategia terapéutica, ¿cuál es? Simple y llanamente, modificar el estilo de vida, que forma parte de ¿qué? Del tratamiento no farmacológico. ¿Sí? Y lo dice claramente. Evitar el consumo de sal, evitar el consumo de alcohol. Por supuesto, evitar el sedentarismo, ¿sí? Hacer ejercicio. Y por supuesto, el tratamiento farmacológico. Y dentro del tratamiento farmacológico lo dice claramente. Se pueden usar fármacos que actúen a nivel renal. ¿Sí o no? A nivel renal. Lo dijo. Fármacos que actúen en los vasos sanguíneos. Y fármacos que actúen en nuestro querido corazón. Y cuando los fármacos actúan en esas zonas, ¿qué pasa con la presión alta? Empieza a disminuirse hasta llegar a la normotensión, que significa regular la presión arterial del paciente. Entonces, la fisiopatología de la hipertensión arterial tiene que ver con lo siguiente. Lo dijo en el video, ¿sí? Tiene que ver básicamente con el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Es decir, el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica da como resultado la tensión arterial. En otras palabras, si se incrementa el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión? Se eleva, pues, profesor. ¿Y qué pasa si ahora se eleva la resistencia vascular periférica? Se incrementa la presión. Y si se incrementan ambos, por supuesto, se elevará mucho más la presión. Entonces, qué fácil. En el video lo dijo. Lo que se quiere con la estrategia terapéutica es que este gasto cardíaco no se siga elevando y, por supuesto, también la resistencia vascular periférica. Pero veamos aquí. ¿Quién incrementa el gasto cardíaco? El exceso de precarga. Precarga que tiene que ver con el volumen sanguíneo. Y por supuesto, la contractilidad cardíaca. Hace un rato lo vimos, cuando se eleva la presión arterial. ¿Qué pasa con el corazón? Late más rápido. Pero la resistencia vascular periférica, si se incrementa, también se eleva la presión. ¿Y quién la eleva? La contracción de los vasos. Y lo vimos en el video, ¿sí o no? Cuando el vasito es como una manguerita, cuando aparecen las placas, ¿sí o no? Que viene a ser grasa, por ejemplo. ¿Qué pasa? Se va cerrando, se va obstruyendo el vaso. Y esa obstrucción eleva la presión. Y además, la hipertrofia vascular, que significa trofia. Oye, ¿qué implica eso? La obstrucción de los vasos sanguíneos. Oye, profesor, entonces está clarito. Si el gasto cardíaco está elevado o la resistencia vascular periférica está elevado, se eleva la presión. ¿Dónde actuarán los fármacos? Oye, qué fácil. En el gasto cardíaco y, por supuesto, ¿dónde? En la resistencia vascular periférica. Dicho de otra manera, cuando ya se incrementa mucho más, y dijimos hasta 120 es lo normal, pero si de ahí se eleva más la sistólica y la diastólica, ya se trata de ¿qué? De HTA. Pero, ¿por qué? Porque puede existir un trastorno a nivel sistólico. Puede generarse una resistencia periférica incrementada. Ah, y acá interesante. Puede alterarse el eje renina-angiotensina-aldosterona. Seguramente con esto estás recordando lo que has hecho en bioquímica. El eje renina-angiotensina-aldosterona.
útil y necesario para nuestro organismo. ¿Y eso qué genera? Cambios a nivel del vaso sanguíneo. Por lo tanto, el médico tiene que determinar. La presión arterial, lo escuchamos en el video, puede ser esencial o primaria. Así se llama. Esencial o primaria. Y esta primera clasificación se caracteriza porque la causa no se conoce. ¿Listo? No se sabe con exactitud por qué se eleva la presión. Y acá se encuentra la mayoría de pacientes. Es decir, de 100 pacientes, hasta 95 tienen hipertensión primaria o esencial de causa desconocida. ¿Estamos de acuerdo? Y acá existen muchos factores predisponentes. De repente, el paciente tiene problemas neurológicos, tiene problemas cardíacos, ¿sí? Tiene problemas renales, pero no se sabe cuál es el responsable directo. Está muy subidito de peso, de repente tiene mucha retención de líquido, etcétera, etcétera. O sea, no se sabe con exactitud. ¿Eso qué significa? Que requiere de tratamiento, claro que sí, no farmacológico y, por supuesto, de un tratamiento farmacológico. Y para este caso, como no se sabe la causa con exactitud, se emplea generalmente la polifarmacia, es decir, un conjunto de principios activos que tienen por objetivo regular la hipertensión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otra hipertensión llamada secundaria, en donde aquí la causa sí es conocida. ¿Listo? Pero es un porcentaje menos de pacientes que se encuentran dentro de esta hipertensión. Es mínimo, no es común. Por ejemplo, personas que tienen problemas tiroideos desarrollan ¿qué cosa? Presión alta. Entonces, miren la diferencia. Como se sabe que el paciente tiene, por ejemplo, hipertiroidismo, ¿qué le va a dar el médico? ¿Tratamiento para quién? Para el hipertiroidismo. Y de pasadita, ¿tratamiento para quién? Para la hipertensión. Si el responsable es esta glándula tiroide, ¿no es cierto? Si se mantiene la enfermedad, ¿siempre se elevará la presión? Lógico. ¿Sí o no? Otro ejemplito. Vamos a mencionar. Si el paciente tiene insuficiencia renal, ¿listo? Es común que se le eleve la presión. Yo te pregunto, ¿estará bien que solo le recomiende el médico antihipertensivos sabiendo que el riñón no está trabajando bien? No, Va a bajar de profesor. repente un momento, pero si el riñón sigue afectado y no es controlado, ¿qué va a pasar luego con la presión? Va a subir. Se incrementará, pues. Entonces, no solo recibirá medicamentos o fármacos para la presión, sino también fármacos para la insuficiencia renal. ¿Ok? Mientras que voy escribiendo, a ver, todos busquen en internet qué cosa es esto. Feocromocitoma. Todos, por favor, busquen en internet qué es la feocromocitoma. Es un tumor. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Glándulas suprarrenales. Glándula suprarrenal. Excelente. La médula Entonces, suprarrenal. muy bien. Resulta que esta feocromocitoma es un diagnóstico caracterizado porque hay un tumor en la glándula suprarrenal. ¿Listo? Glándula suprarrenal. ¿Y eso qué genera? Miren, aumento de la noradrenalina. Y la noradrenalina eleva la presión arterial. Entonces, por naturaleza, este paciente que tiene feocromocitoma, ¿va a tener o no elevado su presión?
Sí, Lógico, profesor. pues. ¿Por qué? Porque hay exceso de noradrenalina. Y si ustedes recuerdan fármaco 1, la noradrenalina cuando interacciona con el receptor adrenérgico alfa 1 genera vasoconstricción. Y la vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica y por lo tanto eleva la presión arterial. Pero si sí ha elevado la presión arterial, miren, ¿ah? Y el médico le recomienda fármacos para esta hipertensión arterial, ¿tú crees que será suficiente? ¿Va a bajar la presión necesariamente? No, porque tiene un tumor. Pero si usted lo está diciendo, la noradrenalina está elevada. Probablemente ayude, pero está presente la feocromocitoma. Entonces, ¿qué necesita el paciente? Medicamentos para controlar, por supuesto, esta enfermedad llamada feocromocitoma. Conclusión. ¿Aquí hay una hipertensión secundaria o no? Sí. La hipertensión se da por la feocromocitoma. La hipertensión se da por la insuficiencia renal. La feocromocitoma se da por problemas tiroideos. Por lo tanto, hay que atacar a la causa. Y en el caso de la gestante, la gestación no es una enfermedad, por supuesto. Es un cambio fisiológico que experimenta la gestante, ¿sí o no? Y que ahí no podemos decir, hay que tratar la gestación. Es natural que muchas mujeres desarrollen hipertensión gestacional, también conocido con el nombre de preeclampsia. ¿Ah? Preeclampsia es lo mismo que hipertensión gestacional y es secundaria, por supuesto. ¿Cómo se clasifica? Puede clasificarse, como ya lo vimos, en primaria o secundaria, pero también se puede clasificar de acuerdo a sus medidas. ¿Qué observas aquí? Normal, ahí está. Como dijimos, hasta 120 y 80. Una prehipertensión que a veces es asintomática, ligeramente elevado, de 120 a 139 y de 80 a 89. ¿Ya? Ligeramente. Como es asintomática, a veces ni el paciente se da cuenta. Por lo tanto, no va al médico. Pero una hipertensión moderada, cuando la sistólica ya está entre 140 y 159 y la diastólica entre 90 y 99, ya requiere de tratamiento no farmacológico y fármaco. Y por supuesto, una hipertensión grave o severa ya está muy, pero muy elevada. Y no olviden que la hipertensión es considerada como, ojo, una enfermedad mortal silenciosa, porque va avanzando progresivamente y cuando es muy tarde la reacción del paciente puede generar la muerte. ¿Ya? Por eso no hay que esperar que esta enfermedad siga avanzando. Ahora sí, vamos a conocer a los fármacos antihipertensivos. Los antihipertensivos también son conocidos con el nombre de agentes hipotensores que tienen por objetivo restablecer el desequilibrio homeostático responsable de la hipertensión arterial. Y ya lo dijo el video. ¿Ah? ¿Y eso qué significa? Bien simple, que hay que regular el gasto cardíaco y hay que regular la resistencia vascular periférica. ¿Listo? Y resulta que todos sabemos, vamos a aplicar lo que aprendimos el ciclo anterior, fase biofarmacéutica, los cambios físico-químicos que experimentas en base a su forma farmacéutica. A ver, chicos, ¿por qué vías se pueden administrar los antihipertensivos? Ya, yo te ayudo con el primero. Vía oral. ¿Qué más? Sublingual. Lingual, profesor. Muy bien. Vía sublingual. ¿Qué más? Endovenosa. Excelente. Vamos a generalizar. Parenteral. Son las tres únicas vías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que, por supuesto, la vía parenteral ya se ve en una situación crítica a nivel hospitalario. Obvio, pues, una hipertensión severa, una emergencia hipertensiva puede ser debido a muerte. Y ahí el médico tendrá que actuar rápidamente. Y para eso aplicará, por supuesto, la vía endovenosa. La sublingual es una también situación crítica la que se emplea
Ningún médico le va a decir, vas a tomar isosorbide todos los días, ¿listo? Una tabletita debajo de la lengua. No, 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 no. Solamente cuando los fármacos tradicionales, por ejemplo, orales, no logren controlar la situación clínica, porque son poderosos. Y la vía oral, esto sí, para tratamiento ambulatorio, en varias dosis, inclusive al día. Todos estos fármacos son de acción sistémica. ¿Qué significa? Que sí o sí llegan al torrente sanguíneo. Por vía oral, por supuesto, por vía sublingual, ni hablar. Y por vía parenteral no hay discusión. ¿Eso qué implica? Que obligatoriamente tienen que tener un buen proceso de absorción. El primero a nivel gastrointestinal, el segundo a nivel de la mucosa bucal y el tercero directamente a la sangre, para luego ser distribuido gracias a la albúmina mediante el proceso de distribución, por supuesto, para posteriormente ser metabolizado y finalmente ser excretado. Su farmacodinámica, lo dijo indirectamente el video. Hay un grupo de fármacos que actúan sobre el riñón. Hay otro grupo de fármacos que actúan sobre los vasos sanguíneos. Y hay otro grupo de fármacos que actúa sobre el corazón. Y ahí se va a dar su respectivo mecanismo de acción, que luego vamos a ver, en donde por supuesto existirán diversos tipos de dianas moleculares. ¿Listo? Diversos tipos de dianas moleculares. Veamos, ¿cómo se clasifican? Se clasifican de diversas maneras. Puede ser en el lugar de acción. Por ejemplo, hay un grupo de antihipertensivos que actúan en las vías urinarias. ¿Listo? Hay otro grupo que actúa sobre el sistema nervioso autónomo simpático. ¿Qué, profesor? ¿Eso significa que vamos a tener que recordar lo que aprendimos el ciclo anterior? Claro que sí. Claro que sí. Hay otro grupo de fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y hay otro grupo de fármacos que actúan sobre los canales de calcio. Y por supuesto, otro último grupo que actúa directamente sobre los vasos sanguíneos. Ya está. ¿Listo? ¿Eso qué demuestra? Que existen una gama de principios activos que seguramente ustedes han escuchado. El verapamilo, por ejemplo, voy a ir aquí relacionado. El verapamilo actúa acá, pertenece a esta familia. ¿Por qué? Porque van a bloquear la entrada de calcio. El losartán pertenece a este grupo, comúnmente conocido como ARAS, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, al igual que su primo hermano, valsartán. La espironolactona, por supuesto, es un diurético que actúa en las vías urinarias. El diltiazem es otro fármaco que actúa a nivel del calcio. Ahí está, mira qué interesante. El triamtereno e hidroclorotiazida es un fármaco que actúa a nivel renal, es decir, en las vías urinarias. ¿Sí? El acebutolol se caracteriza porque también es antihipertensivo y actúa sobre el sistema nervioso autónomo simpático. Todos van a cumplir su mecanismo de acción para garantizar su actividad farmacológica y, por supuesto, su eficacia. En otras palabras, ¿cuál es? Si son antihipertensivos, regular la presión alta hasta la normotensión. ¿Estamos de acuerdo? Los diuréticos. Resulta que esto lo hemos visto, ¿no? En la clase anterior. Claro. ¿Qué diuréticos se pueden usar como complemento en el tratamiento de la hipertensión? La furosemida, los diuréticos de asa. La hidroclorotiazida, los diuréticos tiazídicos. La espironolactona, amilorida y triamtereno, los diuréticos ahorradores de potasio. Sin embargo, la acetazolamida, la dorzolamida, la prinzolamida, ¿sí? Se utilizan básicamente para hipertensión ocular asociado con el glaucoma. Ajá, lógico, pues, profesor, eso se menciona. Pero resulta que existen fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo simpático. Y esto, felizmente, lo hemos estudiado en el ciclo anterior.
agentes antihipertensivos que pueden ser agonistas o antagonistas alfa-adrenérgicos y, por supuesto, antagonistas beta-adrenérgicos. Y que en esta ocasión vamos a recordar. ¿Por qué? Porque eso se estudió. Tenemos aquí a los antagonistas alfa-2. Este grupo de fármacos se le conoce como antihipertensivos de acción central. ¿Por qué se le llaman así? Porque van a interaccionar con el receptor, estimulan al receptor alfa-2 presináptico. Uy, no escribí nada. Estimulan al receptor alfa-2 presináptico. ¿Qué significa eso? Que se encuentra en el sistema nervioso central. Y cuando es activado, se activa la autorregulación o el feedback negativo. ¿Eso qué significa? Que disminuye los niveles de noradrenalina. Y recuerdas que hace un rato dijimos que la noradrenalina eleva la presión. Ahí está, pues. Aquí tenemos a dos fármacos, la metildopa y la clonidina. ¿Sí? Como puedes apreciar, se aplican por vía oral. Y en este caso particular, la metildopa pertenece a la categoría B, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del grado de teratogenicidad. Es decir, se puede emplear en el tratamiento de la hipertensión gestacional. ¿Ok? Luego tenemos los antagonistas alfa. Y aquí encontramos a los selectivos y no selectivos. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de los no selectivos encontramos la fenoxibenzamina y la fentolamina. Y aquí quiero dejar en claro que estos dos se emplean en la HTA por feocromocitoma. Y hace un rato felizmente mencionamos qué es eso. Pero también se puede utilizar para el diagnóstico de feocromocitoma. Ah, ya. Son fármacos no muy conocidos, pero se pueden emplear fundamentalmente a nivel hospitalario. Luego tenemos los selectivos, los que bloquean al alfa-1. Y resulta que el receptor alfa-1 se encuentra en el vaso sanguíneo. Ah, ya hace un rato nos dijo el profesor, hay que bloquear, hay que actuar en los vasos. Pero también se encuentra en la próstata. ¿Listo? El receptor alfa-1. Cuando se bloquea el receptor alfa-1 del vaso sanguíneo, ¿qué sucede? Se reduce la resistencia vascular periférica. Y al reducirse dicha resistencia, evidentemente, ¿qué pasa con la presión arterial? También se reduce. Por lo tanto, tiene efecto antihipertensivo. Pero seguramente los que están en botica en farmacia, ¿en qué problemas también se emplea la terazocina, por ejemplo? ¿No es en los problemas prostáticos? Sí, pues. ¿Y por qué? Porque al bloquear el receptor alfa-1 localizado en la próstata, reduce la hinchazón o inflamación de la HPV. ¿Y qué significa HPV? Hiperplasia prostática benigna. Por eso también es considerado como antiprostático. Antiprostático. Miren, qué interesante. ¿Cómo vamos en el tiempo? Uy, uy, uy. Chicos, ¿tienen clase ustedes después de aquí? ¿No tienen clase? ¿Nos podemos quedar 5 minutitos? Sí, Cinco, ya. no se preocupe, no hay clases. ¿No hay? Excelente. Perfecto. Los beta bloqueadores. También hemos estudiado el ciclo anterior, ¿verdad? Aquí están. Se llaman así, ¿no? Beta bloqueadores. O que es lo mismo. Antagonistas. Beta adrenérgico. Beta adrenérgico. Cualquiera de los dos. Beta bloqueador. Aquí encontramos a los no selectivos beta, pero también hay no selectivos alfa y beta. Y por supuesto, tenemos a los selectivos beta. Nada más. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Oye, pero esto es fármaco 1. Se llamarán no selectivos porque bloquean a los dos.
Se llamará selectivo porque bloquean solo a uno. Se llamará no selectivo porque bloquean tanto al alfa como al beta. Y todos se pueden emplear en el tratamiento de la HTA. Se puede emplear en el tratamiento de las arritmias cardíacas y se pueden emplear en el tratamiento de la angina de pecho. Por lo tanto, son antihipertensivos, antiarrítmicos y antianginosos. Pero el primer grupo, estimados estudiantes, ¿sí?, son efectivos, sí, al igual que todos, pero no es recomendable en aquellos pacientes que tienen asma, porque lo que se quiere para regular estas anomalías cardíacas es que actúe principalmente en el beta 1. Aquí actúa en el beta 1, aquí actúa en el beta 1, aquí actúa en el beta 1, pero de pasadita actúa en el beta 2. Y cuando actúa en el beta 2 y se bloquea dicho receptor, se genera el broncoespasmo. Y los asmáticos que tienen broncoespasmo, por lo tanto, no conviene. No conviene. Sin embargo, el atenolol, acebutolol, bisoprolol, metoprolol, etcétera, son selectivos beta 1. ¿Qué significa? Que como bloquean solo al beta 1 localizado en el corazón, a este grupo antagonista selectivo beta 2 también se le llama cardioselectivo, es decir, bloquea exclusivamente al receptor localizado en el corazón, no generando broncoespasmo como si lo hace el propranolol. Ya lo Profesor, dijimos en esa disculpe, oportunidad. Dígame, Alex. Sí. profesor, y en el caso del beta 2 que también se encuentra, creo que en el útero, para el caso de las gestantes, ellos Sí, pueden... pero cuando son agonistas actúan como tocolíticos. Cuando son agonistas, es decir, van a relajar el músculo liso bronquial, pero cuando son agonistas, y en este caso estamos dentro de los antagonistas. ¿Ok, Alex? Ya, profesor. Claro, muy bien, estamos recordando. ¿Recuerdas el salbutamol se usaba en los broncos y también en el útero, sí o no? Claro, fue fármaco 1, muy bien. Entonces, estos cardioselectivos no tienen la posibilidad de generar broncoespasmo, ¿ok? El carvedilol y el labetalol no solo actúan sobre el beta 1, sino sobre el beta 2 y también sobre el alfa. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que tienen posibilidad al bloquear al receptor alfa-adrenérgico, también dilata la zona vascular, mejorando así su actividad antihipertensiva. Este grupo de fármacos reduce la frecuencia cardíaca. Entonces, profesor, ¿actúan dónde? En el corazón. Los diuréticos actúan en el riñón. Ya está. Qué interesante. ¿Sí o no? La prazosina, terazosina, doxazosina actúa en el vaso sanguíneo, lo acaba de decir. Los beta bloqueadores actúan en el corazón. Reducen la frecuencia cardíaca y al reducir la frecuencia cardíaca están reduciendo la presión arterial. Listo. Pero ahí viene el detalle. ¿Cuál es el principal efecto adverso? Como reducen la presión arterial, pueden provocar hipotensión. Pueden generar bradicardia. ¿Ok? Ahora veamos aquellos que actúan sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. Aquí encontramos a las IECAS o ARAS. Las IECAS significan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y los ARAS significan antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. ¿Ok? Veamos el primero. IECAS. Vamos a colocarlo aquí, su significado. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¡Wow! ¿Qué tal? Pero, profesor, explíqueme, ¿qué significa ello? Simple. Presten mucha atención. Uy. Resulta que el angiotensinógeno que todos tenemos se convierte en angiotensina 1 para luego convertirse en angiotensina 2. Ya. Eso en el interior de nuestro organismo. ¿Ok? Te voy a explicar rápidamente el mecanismo de acción.
Aquí la angiotensina 2 se une a su receptor AT1 y también otra parte al receptor AT2. Esto es farmacología. Para que el angiotensinógeno que todos tenemos se convierta en angiotensina 1, necesita de la presencia de la renina. ¿Y qué es la renina? Una molécula producida por nuestro riñón. Y si todos tenemos riñón, obvio pues, la renina está presente. ¿Ya? Luego, la angiotensina 1, estimados estudiantes, es inactiva. O sea, no genera ningún malestar al paciente. Está tranquilita, dormidita. Pero hay alguien que lo activa y se llama ECA, es decir, enzima convertidora de angiotensina. Al convertirse de 1 a 2, se vuelve activa. ¿Listo? Y luego la angiotensina 2 se une al receptor AT1 y ¿qué genera? Vasoconstricción. ¿Listo? Voy a colocarlo más a la izquierda. Y esa vasoconstricción, ¿qué genera? Voy a colocar así ya, porque no me alcanza. Aumento del RBP. Y ese aumento de la resistencia vascular periférica, ¿qué genera? Aumento de la presión arterial. Pero cuando se une al receptor AT2, genera vasodilatación. Y esa vasodilatación, ¿qué genera? Por supuesto, lo contrario. Disminución de la RBP. ¿Listo? Y por supuesto, eso que genera reducción de la presión arterial. ¿Te has dado cuenta que la angiotensina 2 solito se autorregula respecto a la presión arterial? Sí, ¿no? Mientras que el receptor AT1 aumenta la presión, el receptor AT2 la reduce. ¿Ahí qué cosa hay? Un equilibrio. Eso ocurre en todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero se ha demostrado que el exceso de angiotensina 2, ¿listo?, hace que el receptor AT1 se vuelva más susceptible y sensible. ¿Qué significaba sensibilidad? Según la farmacología 1, que a pequeñas cantidades activaban receptores. Y por lógica, más cantidades activan más receptores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay exceso de angiotensina 2, se activa más. Voy a colocar con signos positivos. Se activa más el AT1 y se activa muy poco el AT2. Por lo tanto, ¿ahí se genera o no un desequilibrio en la presión? Lógico, pues, profesor. Oye, si se activa más el receptor, voy a exagerar. Vamos a colocarle una flecha grande. ¿Qué pasa con la presión? Se eleva, pues. Y como hay poca activación del AT2, va a haber una deficiencia para controlar esta flecha enorme. Por lo tanto, el paciente que desarrolla HTA. ¿Qué podríamos hacer para que esta flecha no siga elevada, chicos y chicas? Fácil, ¿no? Aquí está el objetivo. ¿Qué podemos hacer? Fácil, profesor. Bloquearlo. Pero, ¿qué hacemos con los niveles de angiotensina 2 primero? Hay que disminuirlo. ¿Y cómo podemos disminuir los niveles de angiotensina, estimados estudiantes? ¿No es cierto? Inhibiendo a la enzima. La ECA. No Inhibiendo la ECA. permitir que la angiotensina 1 se active, ¿sí o no? Y para eso, ¿qué hay que hacer? Lo que están diciendo muy bien. Hay que inhibirlo. Y al inhibirlo, se reducen los niveles de angiotensina 2. Por lo tanto, ya no se activan más receptores AT. Pero, ¿qué podríamos hacer entre la unión de la angiotensina 2 y el receptor AT1?
Bloquearlo. Hay que bloquearlo. ¿Y cómo se llaman los fármacos que bloquean receptores, estimados estudiantes? Antagonista. Antagonista. Y eso viene a ser los ARAS, que dentro de unos minutos vamos a conocer. Pero aquí viene algo interesante. Los IECA son profármacos. ¿Quién me ayuda a recordar qué es un profármaco? Principio Los que son activo, inactivos. inactivo. Inactivo. Ahí falta. Muy bien, Alex. Muy bien, señorita. Ahí falta algo. Al metabolizarse se vuelven activos. Excelente, Brigitte. Qué bueno, caramba. Estos fármacos que ves aquí, por supuesto, son de acción sistémica. Por lo tanto, tienen su propia farmacocinética. Ya está de más repetir, ¿sí o no? Se tienen que absorber, claro, distribuir, metabolizar, excretar. Pero ¿cuál es su blanco farmacológico o diana molecular? ¿Te lo acabo de explicar o no con este esquema? Sí, pues, va a inhibir la capacidad funcional de esta enzima. Ya está. De tal manera que la presión desciende, generándose, por supuesto, la normotensión. Y aquí están los principales fármacos. Cabe mencionar que también la podemos encontrar asociado a otros principios activos. Claro que sí. Sí. Por ejemplo, se puede encontrar asociado con diuréticos. ¿Qué, profesor? ¿Diuréticos? Sí. ¿Y cuál es el objetivo? Por ejemplo, enalapril más hidroclorotiazida. El enalapril, ¿qué va a hacer? Hace, bloquea o inhibe a la ECA. Por lo tanto, disminuye la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, disminuye la presión. ¿Y qué va a hacer la hidroclorotiazida? Va a hacer que el paciente elimine agua. Y al eliminar agua, ¿qué está eliminando? El gasto cardíaco. Porque en el video no dice, el gasto cardíaco eleva la presión. Y si reducimos el gasto cardíaco, indirectamente también estamos reduciendo la presión. Por lo tanto, ¿qué cosa hay ahí? Un efecto sinérgico. Listo. Doctor, algo que no me quedó muy claro. ¿Estos fármacos son profármacos? Claro. Todos. ¿Y qué era un profármaco? Que para poder actuar necesitan activarse. ¿Y quién se encarga de activarlo? El hígado, ¿recuerdas? Sí, doctor. Fármaco 1, profármaco, ¿no? Resulta que el consumo a largo plazo de estos fármacos, el más conocido es el captopril, ¿sí? Pueden provocar como RAM tos seca. Tos seca. ¿Listo? Sin embargo, existen los ARAs. ¿Y qué significa la palabra ARA? Vamos a colocarlo aquí. Antagonista de los receptores de la angiotensina 2. Ya está. Y hace un rato indirectamente te expliqué ya su mecanismo de acción, ¿o no? Lógico. Este grupo de fármacos también son de acción sistémica. Evidentemente requieren un buen proceso farmacocinético, pero actúan bloqueando al receptor AT1, justamente por ser antagonistas. De tal manera que se reduce la resistencia vascular periférica y eso, por supuesto, disminuye la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Aquí encontramos a estos principios activos. Me faltó colocar el más conocido, el primero que apareció, losartán. El losartán, valsartán, candesartán, irbesartán, telmisartán, eprosartán. Comúnmente conocido como la familia de los sartanes. Sartanes. ¿Sí? Correcto. Estas también se pueden consumir en monoterapias, o sea, solo, pero con frecuencia también asociados. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Eprosartán más hidroclorotiazida. ¿Y qué es la hidroclorotiazida? Un diurético tiazídico que hace eliminar agua, para este caso particular, reducir de alguna manera el gasto cardíaco y, por supuesto, generar un efecto sinérgico antihipertensivo. Se ha demostrado que se puede mejorar la actividad antihipertensiva de los fármacos, sí. ¿Cómo? Por ejemplo, se pueden asociar ARAS2, cualquiera de ellos,
con diuréticos tiacídicos. Aquí está, prueba de ello. También ARAS 2 con calcio antagonista, nifedipino, verapamilo, diltiazem. También ARAS 2 con beta bloqueadores, por ejemplo, losartán con atenolol. Pero eso es manejo exclusivo del médico. Ahí no participamos nosotros, ¿ah? No. El médico, si él considera un solo fármaco, 2 fármacos, 3 fármacos, 10 fármacos, él sabe, para eso estudió. Lógico, ¿sí? Perfecto. Claro, profesor, ¿se puede consumir muchos fármacos? Claro, si el paciente es crónico y va una sola vez al mes al consultorio. ¿Sí o no? Por eso se lleva ahí un grupo de principios activos para los 30 días. Pero no es recomendable el uso de ARAS y ECAS. ¿Y por qué, profesor? Porque los dos actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y puede hacer que su capacidad funcional se reduzca tanto que va a demorar en recuperarse. ¿Por qué? Porque la aldosterona también tiene influencia ahí. Y como dijimos en la clase anterior, la aldosterona es el que regula nuestros líquidos. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que también no es recomendable ARAS 2 con diuréticos ahorradores de potasio. ¿Por qué? El diurético espironolactona, amilorida y triamtereno hace que se retenga potasio, ¿sí o no? Se retiene potasio. Eso por una parte conviene, pero los ARAS 2 también retienen potasio. ¿Y qué va a pasar? Va a haber ya demasiado potasio en el organismo, generándose una marcada hiperpotasemia. Y eso tampoco es conveniente. ¿Ok? Y definitivamente no se debe de combinar con inhibidores de la renina. ¿Por qué? Porque los ARAS 2 bloquean indirectamente el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y si se asocia con inhibidores, se van a potenciar, generándose, por supuesto, una eficacia marcada. Y por último, ¿sí? Veamos a los calcioantagonistas. Este grupo de calcioantagonistas se caracterizan porque actúan a nivel de vaso. Todos sabemos que el calcio en cualquier tipo de tejido genera contracción. Y en el tejido vascular, en los vasos sanguíneos, ¿qué genera? Vasoconstricción. Y ya te lo dijimos, la vasoconstricción aumenta la resistencia vascular. ¿Y eso qué genera? Hipertensión. En otras palabras, más calcio en los vasos, ¿qué generan? Aumento de la presión. Y el calcio, todos sabemos, es un catión. ¿Y cómo ingresa el calcio al interior de la célula? ¡Qué simple! A través de canales. Si el canal está abierto, más calcio ingresará. ¿Y qué pasará con la presión? Se eleva. Por lo tanto, ¿qué deberán de hacer estos fármacos? Uy, profesor, está clarito. Van a bloquear al canal de calcio para cerrarlo, pues, profesor. Fármaco 1, felizmente hemos aprendido bien y ahora estamos comprendiendo todo. Son también fármacos de acción sistémica, por supuesto, y eso implica que tienen un buen proceso farmacocinético. Pero aquí van a bloquear fundamentalmente al canal de calcio, pero que se localiza a nivel de vaso. Y repito, eso genera reducción de la resistencia vascular periférica. Aquí encontramos fármacos que se pueden administrar por vía oral, por vía parenteral. Repito e insisto, la vía parenteral está, solamente será de uso exclusivo hospitalario. Y aquí faltó mencionar a uno, caramba. El famoso nifedipino. Han escuchado hablar, ¿no? Del famoso nifedipino. Muy conocido dentro de esta familia. Profesor, ¿cuál es el principal RAM de casi todos los antihipertensivos? Como bajan la presión, pueden bajarla más de lo normal, generando, por supuesto, ¿qué cosa? Hipotensión. Ah, esto se está, mírenme, repitiendo, pero ahora la clasificación de los calcioantagonistas. Ahí está. Tenemos las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas.
Y dentro de las nitropiridinas, el difenipino, nimodipino, nicaripino, felodipino, amlodipino, hidrolipino. Dentro de las benzotiazepinas, el famoso diltiazepam. Y dentro de las fenilalquilaminas, el verapamilo, el gallopamilo. ¿Qué vías de administración tienen en general estos fármacos, chicos? Oral. Por vía, ¿no? ¿Por vía sublingual habrán algunos o no? ¿El difenipino? Sí. ¿Por vía parenteral? También. Eso implica que el cardiólogo tiene una alternativa grande de principios activos para poder recomendar a su paciente que tiene como diagnóstico la hipertensión. Ahora veamos a los vasodilatadores. Su mismo nombre lo dice, pues actúan en el vaso y generan dilatación. Claro, habíamos dicho que la contracción eleva la presión. Son también fármacos de acción sistémica. Por lo tanto, tienen una farmacocinética. Pero aquí, este grupo de fármacos, chicos y chicas, por ser vasodilatadores, ¿listo? Por ser vasodilatadores, son de mayor potencia. Y que básicamente se pueden emplear en una emergencia o en todo caso en una urgencia hipertensiva. Claro, la emergencia es la más peligrosa. Sí. En donde el paciente llega con una crisis hipertensiva que pone en riesgo la vida del paciente. Y como hemos dicho hace un rato, puede matar. ¿Listo? Sobre todo las ampollas serán las más utilizadas. Tenemos la hidralazina, una alternativa. Tenemos el isosorbide, que la voy a colocar aquí, isosorbide. Pero hay isosorbide por vía oral y hay isosorbide por vía sublingual. El isosorbide por vía oral principalmente es usada para la angina de pecho. ¿Listo? Para la angina de pecho. Pero el isosorbide sublingual se puede usar en una angina de pecho severo y en una crisis hipertensiva. Debajo de la lengua, rapidito, dilata todos los vasos y la presión desciende. Solamente en situaciones críticas. ¿Estamos de acuerdo? El minoxidil tiene otra aplicación. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar para qué sirve el minoxidil? Además de la hipertensión arterial. Tratamiento de calvicie. de cabello. Alopecia. Exacto, muy bien. Para favorecer el crecimiento de cabello. Es decir, se emplea en el tratamiento de la calvicie o alopecia. ¿Y se puede consumir por vía oral? Sí, pero también en spray. Claro que el spray no será antihipertensivo, pues, ¿ustedes creen? Obvio, pues el spray será para aplicarse, profesor, en el cuero cabelludo, ¿sí o no? Pero, como genera crecimiento de vellosidades, no es conveniente que si se emplea como antihipertensivo, e insisto, aquí solo el médico lo decidirá, que se emplee en las mujeres, ¿es correcto o no? ¿Qué opinarían? Tiene hipertensión y le recomienda minoxidil en tabletas. Probablemente le baje la presión porque es antihipertensivo. ¿Y qué va a empezar a desarrollar esta chica? Le va a salir bigote de repente. Crecimiento ¿por de qué? vello. Porque va a favorecer el crecimiento de vellosidades. Pues. Y eso se llama insurtismo. El término médico se llama insurtismo. Entonces, no conviene, por supuesto, en este caso particular, en las mujeres. Y por último, el nitroprusiato, que es un compuesto nitrogenado, es el más poderoso de todos y es el único que viene en ampolla. Y él con seguridad salvará vida a nivel hospitalario perdón, a este paciente que desarrolla, por supuesto, una situación crítica de presión arterial. Profesor, ¿y tiene que ver algo que ver con la nitroglicerina? Tiene relación, son compuestos nitrogenados. La nitroglicerina es empleado principalmente en la angina de pecho. ¿Listo? Y la angina de pecho no es lo mismo que presión arterial. Se puede consumir la nitroglicerina en ampollas y en parches transdérmicos, por ejemplo. ¿Listo?
Pero repito, principalmente empleado en casos de angina de pecho. ¿Y tiene relación con el nitroprusiato? Sí, porque ambos aumentan los niveles de óxido nítrico. Ya que lo pregunta, el nitroprusiato. Pero repito, él es más usado para la angina, ¿ya? El nitroprusiato aumenta los niveles de óxido nítrico. Y el óxido nítrico, chicos y chicas, es un poderoso vasodilatador. Y si dilata los vasos, por supuesto, reduce notablemente la presión arterial. Amplían el diámetro de la luz sanguínea de los vasos, por supuesto, haciendo que rápidamente se controle la situación clínica, que por supuesto pone en riesgo la vida del paciente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien, me he excedido un poquito, pero creo que era necesario. Y como pueden ver, chicos, disculpen ustedes, el tiempo nos queda corto porque es 1 horita. Espero la comprensión. Espero que no se estén nada corto. Pero por suerte no tienen clase para no perjudicar, ¿verdad? Bien. Muy bien, chicos. Más bien, gracias. Chicos, yo tengo clase en unos minutos. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Cuídense. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, cuídense. Recording stopped.